Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender los pronombres de objeto indirecto. Sabemos que los pronombres de objeto indirecto tienen varias funciones. Hoy vamos a aprender solo las funciones que corresponden al mismo sujeto. No hay interacción en otras personas, sino que todo ocurre con la misma persona, con el mismo sujeto. ¿Qué tienen estos verbos en común? Son verbos que necesitan estos pronombres, los de objeto indirecto, y la particularidad es que no hay una conjugación en cada persona, sino que se coge la tercera persona del singular para todas las personas. Por ejemplo, los verbos que vamos a hacer, primero vamos a dividirlo por grupos. El primer grupo van a ser aquellos verbos que expresan gustos o preferencias o pasiones que tenemos. Por ejemplo, conocemos el verbo gustar, ¿vale? Gustar. ¿Cómo lo hacemos con todas las personas? ¿Cómo funciona gramaticalmente? Simplemente la tercera persona de la conjugación cogemos le gusta, a él le gusta y repetimos. Por ejemplo, a mí me gusta la naturaleza, a ti te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta. ¿Qué ocurre? Que con la tercera persona es suficiente para todas las demás. Solo tenemos que escoger el pronombre que corresponde con la persona. Pero el verbo no cambia. Cogemos gusta, ¿vale? Para todas las personas. Igualmente con importar. Me importa, por ejemplo, la naturaleza. Entonces, te importa, le importa, nos importa, os importa, les importa. Es exactamente lo mismo, no cambia. Lo mismo pasa con el verbo interesar. Me interesa, te interesa, le interesa, nos interesa, os interesa, les interesa. El verbo encantar, me encanta, etc. Y el verbo apasionar. Funcionan exactamente lo mismo, exactamente igual. Necesitamos la tercera persona de la conjugación del presente y entonces hacemos todas las demás personas. ¿Qué ocurre? Cuando es un verbo, entonces no tiene una N. Me encanta, me gusta, me interesa. Pero si hay un sustantivo, un nombre, en plural, solo en plural, añadimos una N. Entonces sería gustan, importan, interesan, me encantan, me apasionan. Por ejemplo, me encantan los tomates, me apasionan las películas. Entonces necesitamos una N para el sustantivo de plural. El resto de los casos simplemente sin N, ¿vale? Me gusta, me interesa, me apasiona y me encanta. ¿Ok? Vamos ahora con otro tipo de verbos, otro grupo, que es exactamente lo mismo, necesitan los pronombres, pero en este caso expresan tu relación con una situación. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo es para ti? ¿Es difícil o es fácil? En este caso está el verbo costar, es irregular, entonces es me cuesta. Me cuesta significa es difícil para mí. Por ejemplo, me cuesta conducir con la nieve. Significa no es fácil, es difícil para mí. Me cuesta, me aburre, significa es aburrido. Me aburre, me resulta, esto es ¿cómo es para ti algo? Me resulta divertido, me resulta aburrido, me resulta interesante. Significa ¿qué te parece una situación? Y aquí está el verbo parecer, es lo mismo, es ¿cómo es para ti algo? Una opinión. A mí me parece muy interesante, a mí me parece muy divertido. Luego está el verbo preocupar, de
cómo son tus sentimientos si tienes una preocupación por algo. Entonces, me preocupa. Otra vez se repite. La tercera persona se repite para todas las personas. Con preocupa sería suficiente para me, te, le, nos, os, les. Me preocupa, te preocupa, le preocupa, nos preocupa, os preocupa, le preocupa. Y lo mismo ocurre si hay un sustantivo plural, necesitamos una N. Me cuestan trabajo los deberes de español. Me aburren las películas románticas. Me resultan interesantes los conciertos, etcétera, etcétera. Siempre necesitamos una N cuando hay un sustantivo plural. Si hay un verbo, no. Y si hay un sustantivo singular, tampoco. Vamos ahora con el siguiente grupo de estos verbos que necesitan los pronombres. Este grupo son verbos que se refieren a nuestras impresiones o a nuestras reacciones ante una situación. ¿Cómo es nuestra impresión? Y mira que necesitamos el verbo dar. El verbo dar no es dar, sino en este caso es una perífrasis que significa me da miedo, significa tengo miedo, ¿vale? Entonces esto es un verbo que no tiene nada que ver con el significado que conocemos, son reacciones, todo con el verbo dar. Me da miedo, por ejemplo, conducir por la noche, ¿vale? O me dan miedo, también, cuando un sustantivo plural, una N, me dan miedo los perros. Igualmente, con el verbo dar, me da asco, es con una repulsión, cuando ves algo, me da asco, me da alergia, me da risa. Esto significa una situación me hace reír. O me da pena, siento compasión o siento tristeza. Lo mismo para todas las personas. Me da, te da, le da, nos da, os da y les da. Lo mismo, cuando es un plural, un sustantivo en plural, entonces una N. Nos dan risa las películas cómicas, por ejemplo. O les dan pena los niños pobres, ¿vale? Entonces son verbos que expresan reacciones o impresiones ante una situación. Aquí tenemos otro bloque que expresa lo que te produce una situación y cómo cambia tu humor, cómo cambia tu estado de ánimo. Ahora vamos con el verbo poner, pero tampoco significa lo que conocemos normalmente con poner. Es igualmente una construcción fija que significa algo diferente. Me pone nerviosa. Una situación me pone nerviosa, me resulta nerviosismo, ¿eh? Entonces me pone nerviosa, por ejemplo, viajar en avión. Te pone nervioso, le pone, nos pone, os pone y les pone. Igualmente para todas las personas, la tercera persona. Igualmente con el verbo poner, me pone de mal humor, significa no estoy de buen humor. Entonces me pone de mal humor cuando llueve. Te pone de mal humor ver un día nublado, por ejemplo, ¿vale? En este caso, de mal humor o de buen humor, lo contrario. Me pone de buen humor cuando sale el sol, ¿vale? Si hay un sustantivo plural, una N. Me ponen de buen humor los niños, por ejemplo. Todos con el verbo poner y son nuestros sentimientos. Y vamos ahora con el último bloque de verbos que también expresan una reacción o lo que te provoca una situación. En este caso necesitamos el verbo hacer y otra vez la tercera persona. Me hace, te hace, le hace, nos hace, os hace y les hace. Y otra vez, cuando hay un sustantivo plural, una N.
Me hace reír. Me hace reír, me provoca risa una situación. Si es plural, me hacen reír, ¿vale? Me hace llorar una situación triste. Me hace ilusión. Esto significa tengo un deseo, una excitación y estoy nerviosa, pero en lado positivo, ¿vale? Me hace feliz, me provoca felicidad. En este caso necesitamos el verbo hacer y también los pronombres. Bueno, pues entonces, ¿qué tienen en común todos estos verbos que se refieren al mismo sujeto? Cuidado que los pronombres de objeto indirecto tienen varias funciones. Esta función se necesita solo un sujeto, no hay interacción entre otras personas. Me afecta solo a mí o solo a ti o solo a él o a nosotros, a vosotros o a ellos, pero a un sujeto. No hay una interacción entre yo y tú, nosotros y vosotros. No, no hay relación. Funciona para el mismo sujeto. A mí me gusta, me apasiona, me da miedo, me hace ilusión. O a vosotros os gusta, os da miedo, os hace ilusión. Pero no hay una interacción entre unas personas y otras personas. Esto es lo que tienen en común estos pronombres. Nosotros conocemos muy bien el verbo gustar. Todos funcionan igual. Cuando tenemos un poquito la idea del verbo gustar, conocemos todos estos demás verbos. Por supuesto, la lista es mucho más larga que todos estos verbos que hemos visto. ¿Qué tienen en común, igual que el verbo gustar? También lo que es para enfatizar. Enfatizar con a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas y a ustedes. ¿Cuándo utilizamos este a? Puede ser para enfatizar, yo quiero dar importancia en mi opinión o mis sentimientos. Puede ser para aclarar cuando hay una confusión entre varias personas y a ti, a mí, a él. Entonces están las ideas claras. O puede ser para distinguir unas ideas y contraponer otras ideas. Yo opino esto, tú opinas esto. A mí me dan miedo los animales, a ti no. Contraponer. Pero cuidado, en la tercera persona del singular y la tercera persona del plural, él, ella, ellos y ellas, en estas personas son personas que no están en la conversación directa y ahí siempre necesitamos a. Si yo hablo de María, siempre a María. O si hablo de Pepe, a Pepe. Si hablo de ellos, a ellos. Y si hablo de ellas, a ellas. ¿Vale? En el resto de los casos puede ser voluntario. Puedo decir, a mí me gusta mucho la naturaleza o simplemente me gusta mucho la naturaleza. Depende de la situación, pero no es obligatorio. Pero en la tercera persona, singular y plural, excepto usted y ustedes, porque están en la conversación, ahí sí es obligatorio el a, la letra a, para enfatizar, ¿vale? Espero que haya quedado claro los pronombres indirectos y esta función. Hay otra función que es cuando hay interacción, pero no funcionan igual. Estos verbos es un conjunto de verbos que todos gramaticalmente funcionan igual. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!